Hola, yo decidí hacer un video sobre el tema de la doble moral, principalmente porque yo creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Estamos en una constante doble moral, tanto de parte de nosotros como población, tanto como de nuestro propio gobierno que nos dice unas cosas y en realidad hacen otras, eh, como también nosotros, que inclusive hay personas que dicen, no sé, por ejemplo, eh, yo no soy racista, ¿no? Y cuando nadie lo ve, en realidad está haciendo comentarios negativos hacia personas, haciendo referencia a su etnia, a su sexo, a sus preferencias, cosas así. Y es por eso por lo que yo consideré importante hablar de este tema. Y también hacer como una especie de de explicar las diferencias entre lo que es la doble moral y de lo que es la hipocresía, porque muchas veces se pueden confundir, ¿no? O sea, pero en realidad, una vez explicados los conceptos, se entiende que son cosas bastante, o sea, son cosas muy aparte. Una cosa es la doble moral, otra cosa es la hipocresía. Entonces, eso es lo que pretendo hacer en este video, explicar primero los conceptos de hipocresía y moral para después así ya poder hablar de lo que es la doble moral. Primero tenemos que saber qué es la moral. La moral o moralidad son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad, lo que llamamos normas sociales, asimismo a todo lo que rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar estabilidad social. El término moral tiene un sentido opuesto al de inmoral, que significa contra la moral, y amoral, que significa sin moral. La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Abarca la acción de las personas en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores. Los conceptos y creencias sobre moralidad llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo u otro esquema de ideas que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral y se considera que la sociedad depende del uso generalizado de esta para su existencia. La moral para la filosofía. Para la filosofía, la moralidad es la calidad de los actos humanos en cuya virtud los designamos como buenos o malos, como acertados o erróneos. Se trata de un término común relativo a la bondad o la maldad de un acto humano, sin especificar a cuál de los dos se refiera. El opuesto de lo moral es propiamente lo no moral, términos que indican que el acto no tiene significado moral en absoluto, que simplemente no se refiere a la moral. La moral según Platón. El principio de la filosofía moral de Platón, principio que quizá haya tomado del pitagorismo, consiste en suponer que el hombre está naturalmente en guerra consigo mismo, se haya combatido entre dos fuerzas contrarias, el amor reflexivo del bien y el deseo ciego del placer.
Esbozo de la ética de Nietzsche. Desarrolla una ética de autorrealización, del desarrollo de sí mismo. Se trata, por tanto, de una ética material. Entiende la felicidad como creación de sí mismo, como autocreación en el juego de la experiencia sin límites. La ética de Nietzsche tendría dos momentos: la crítica a la moral y el nihilismo como alternativa. La crítica a la moral. Para Nietzsche, la moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido a la humanidad entera. La moral es la gran mentira de la vida, de la historia y de la sociedad. En la genealogía de la moral, Nietzsche trata de desenmascarar la moral. Para ello, enfoca la moral desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista etimológico, busca las raíces de las palabras bueno y malo y encuentra que su significado ha cambiado respecto a lo que significaron en un principio. Bueno significaba noble y dominador, de clase o rango superior. Aristócrata, del griego arete, bonus, good, y malo era el débil, el simple, el vulgar, el plebeyo, el sometido o de rango inferior. Históricamente, Nietzsche investiga el origen de los conceptos bien y mal. En su origen encuentra una doble moral. La moral de los señores es la de los fuertes, creativos, dominadores. Estos forman una casta o clase social que se impone a la clase de los débiles, de los inferiores, de los vulgares y sometidos. El dominador ama la vida, es duro para sí y para los demás, y desprecia la debilidad y la cobardía, el miedo, la humildad y la mentira. No se compadece ni es piadoso. La moral de los esclavos privilegia la igualdad, la compasión, la dulzura y la paciencia. Es propia de los oprimidos y los débiles, que a menudo desprecian esta vida y se refugian al más allá. Según Nietzsche, se ha producido una transmutación de los valores, la búsqueda socrática del universal y la aportación judeocristiana de la misericordia y la compasión ejecutaron una traición sobre la moral de los señores, imponiendo una moral de esclavos como alternativa. Hechos históricos como la Revolución Francesa o la expansión de la democracia vienen a verificar y confirmar esta traición. La inversión o transmutación de los valores está consumada, y Nietzsche reivindica la moral de los señores. La moral y la religión son engaños, traiciones, imposiciones. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que no se tienen o no se siguen. La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía en sí es un tipo de mentira o pantalla de reputación. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende o aquello que se hace. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. La psicología de la hipocresía. En psicología, el comportamiento hipócrita se relaciona al error fundamental de atribución. Los individuos tienden a explicar sus accionares por su ambiente, pero atribuyen las acciones de otros con características innatas, lo que conlleva un juicio sobre otros mientras se justifican propias acciones. Muchas personas fallan en reconocer que tienen imperfecciones que condenan al resto. Según la psicología freudiana, a este comportamiento se le conoce como proyección psicológica. Este es más un autoengaño que un engaño deliberado al resto de las personas. En otras palabras, la hipocresía psicológica es a menudo interpretada por psicólogos como un mecanismo inconsciente de defensa, y no un acto de engaño consciente, tal y como es la connotación clásica de la hipocresía.
La doble moral o doble estándar es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto que a otro. La doble moral es injusta porque viola el principio de justicia conocido como imparcialidad. La imparcialidad es el principio según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo. La doble moral viola este principio pues toma en cuenta a las personas según diferentes criterios. Aunque la doble moral por lo general es una práctica que se condena, su empleo es muy común. Los esfuerzos para defender una situación en la que se alegue la existencia de una doble moral terminan negando que ésta se esté aplicando, o bien se intenta acabar con la discusión dando una buena razón para el trato diferente. Existe una distinción sutil entre la doble moral y la hipocresía. Esta última implica la aceptación de un solo criterio moral, pero su incumplimiento sistemático en la práctica. Bueno, ahora ya que hablamos de los conceptos de la doble moral y qué conlleva todo esto, voy a dejar unos fragmentos de un video que, bueno, aunque se supone que estos son como con fines de humor o sátira, esto, personalmente creo que dan un ejemplo muy bueno sobre la doble moral, un poco gracioso y todo esto, pero creo que lo maneja muy bien y consideré que podría ponerlo aquí. Solo voy a poner unos fragmentos, pero explican muy bien, ¿no? Este tema da ejemplos, ¿no? Ya vuelvo a nicho, así que mejor me voy de... Maje, ¿qué le pasa a esta tal Cristiana? O sea, la maje se la da de la muy criticando a todo el mundo y te apuesto que toda la ropa que esa maje tiene la compra en el Oriental. O sea, me enoja la gente que es tan superficial y que juzga a los demás por su apariencia. Qué estúpida que es. Tenés mucha razón, pero mira, ya empezó mi team. Maje, ¿estás viendo el vestido que le pusieron? Parece lechuga. Bro, mira esa clase de nariz, se parece a la madre de la familia Peluche. No, pero estaba peor la anterior. Esa maje sí tenía una cara de india que ni se la aguantaba. Que la regresen a su tribu, mejor. ¡Ay, güey! ¿Y vos de dónde aprendiste a decir grosería, hijo de la gran ¿Ah? Los niños no deben decir grosería, ¿no sabéis, güey? Ah, te voy a lavar todas esas tapas de